Hola, hoy en el podcast tenemos a David Llorente. Estaba intentando hacer memoria a ver cuándo le conocí. O sea, tengo muy claro la época de mi vida en la que le Mm, conocí, pero no sé exactamente cuál fue la chispa inicial, que normalmente me suelo acordar de la gente que conozco, mm. pero con David no recuerdo cómo fue que nos presentaron. Quizá tú lo recuerdas, ¿no? Creo que fue en un evento para CEOs que organizó Enrique, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, en el que hubo creo que fue una especie de mesa redonda o así, entonces coincidimos. ¿Mm? Y bueno, tú me caíste muy bien. Y yo me imagino que te haría gracia algo. Me caíste Sí, muy bien porque se veía que eres un tío que cuando yo iba tú ya habías vuelto, ¿sabes? Y bueno, me parecía que, que lo que contabas era real, no, porque ya sabes que esto de los CEOs somos todos muy flipados y nos creemos todos el mejor y tal. Y tú me contaste, no a mí, al grupo, contaste cosas como muy de real y me gustó mucho. Y luego me acuerdo que estabas con lo de Capabol, me invitaste a la oficina y surgió que yo precisamente la startup antes de narrativa estaba relacionada con la educación online y demás. Y ahí eso es una manilla y así fue, creo yo, creo recordarlo bien. sí, yo recuerdo perfectamente que te dije, oye, mira, te voy a dar unas pocas acciones de mi empresa para que seas Sí. uno de mis consejeros. En aquella época había muy pocas personas que supieran que era la inteligencia artificial y tú ya llevabas tiempo emprendiendo una empresa en la que todavía estás y ahora nos vas a contar. Ya llevabas años, estamos hablando de 2016-2017 Mm, y tú ya llevabas años en la inteligencia artificial. sí. Para mí eres realmente uno de los pioneros auténticos, de los que sí pueden opinar mucho sobre qué es la inteligencia ¿Eso es artificial. bueno o es malo? Porque ser de los primeros Pues no, suele no es ser muy bueno. doloroso. Como poco es doloroso. La verdad es que no es muy bueno. Exige sufrimiento, sí, sí, es verdad. Sí, Es más sí, sí. difícil que crean en ti, es más difícil que inviertan en ti. Sí, sí, sí. Eh, Tiene sus trabas. De Y hecho, a mi veces llega demasiado proyecto, pronto. ¿Eh? A exacto, veces pero tu llega demasiado proyecto pronto. sigue, el mío, como bien sabes, se murió con el COVID, ¿no? Se Mm. infectó y, y se infectó sin vacuna. El Cuando se mío puso la vacuna, resurgió precisamente gracias al exacto, COVID. sí, es verdad. Curioso, Bueno, curioso. con nosotros David Llorente. David, ¿cuál es ese proyecto? Explícanos qué hace ese proyecto en el que llevas tantos años y que está basado en la inteligencia artificial. Bueno, pues básicamente un poco la historia. Yo llevo muchos años emprendiendo, como tú, y hubo un momento que teníamos la necesidad de generar mucho contenido en otra empresa que tenía. Y empecé, y a mí me frustraba mucho ver un poco cómo era el proceso manual de generación de contenidos, de marketing o lo que sea. Y empecé a pensar un poco en decir, joder, tenemos tantos datos y yo ya había hecho investigación en inteligencia artificial hacía muchos años y bueno, yo soy ingeniero y estudié físicas también. O sea que tengo ciertos conocimientos, ¿no? De todo ese mundo. Y dije, joder, aquí hay una manera, seguro que hay una manera de generar contenido, aunque sea tier 3, ¿no? No del mejor, pero hay una oportunidad. Y efectivamente, hicimos una especie de POC y tal, funcionó bien, y dije, hostia, esto es una bomba. Entonces, vendí esa empresa que tenía y vendí a mis socios, porque yo me quería salir. Y empecé Narrativa, que básicamente Narrativa es una empresa tecnológica que lo que hace es ha desarrollado una plataforma que se llama Narrativa Navigator, que ha hecho un rebranding hace poco y lo que hace es generar contenido automáticamente, especialmente y casi exclusivamente ya para el mundo farmacéutico. Es decir, ayudamos a las empresas farmacéuticas o del mundo a generar documentación para el regulador, o sea, para que la aprobación de esos medicamentos o tratamientos después de un análisis de un estudio clínico, ¿no? Y eso es lo que le dedicamos, ¿eh? Esa generación
automática por lo menos del primer draft, ¿no? Que les haga ir mucho más rápido, que les haga cometer muchos menos errores y que también, claro, que les ahorre dinero, que eso es importante. Yo estoy un poco, la palabra no se ha asustado, ¿no? Pero tengo un poco de vértigo o de saturación con las herramientas de inteligencia artificial. Hace poco Mm. una conversación privada tú y yo me reconocías que estás alucinando con la Sí. velocidad que esto lleva, la oferta, la cantidad de herramientas, las capacidades que tiene. Eh, Imagínate para alguien que no lleve, como llevas tú, casi 20 años trabajando con la inteligencia artificial, lo que puede Mm. suponer, ¿no? ¿Cuál es tu impresión respecto a esto? Pues, a ver, para contextualizar un poco, yo hice, en mi época de universidad de investigación, hice investigación en inteligencia artificial, luego me fui a investigar a Italia, al centro de investigación de la FIA, que hice modelos predictivos, que no es exactamente, sobre todo basados en estadística, que no es exactamente lo que ahora entendemos como inteligencia artificial, pero era. O sea, he estado involucrado en muchas cosas. En narrativa hemos usado pues desde los modelos de BERT hasta el GPT-2, cuando OpenAI era Open, de verdad. Y de hecho los GPT-3 y pues vimos el crecimiento, el nacimiento de los LLM modo chat, ¿no? Los LLM ya existían, pero modo chat es cuando de verdad la gente empezó a usarlos. Entonces, o sea, que estoy metido, estamos metidos hasta el fondo. Pero lo que hace yo 6 meses pensaba que era imposible o casi imposible, ahora lo es. Entonces, te impresiona, te impresiona. O sea, te impresiona y tú lo has dicho. Nos impresiona a nosotros y nos impacta. Y la reflexión interna que hacemos es decir, bueno, no os preocupéis porque si nos impacta a nosotros, eh, imaginaos cómo está impactando al que está fuera, ¿no? Y la sensación que tengo yo es que lo que yo siempre he pensado que, pues eso, la tecnología lo que hace es hacer obsoletos, no trabajos en sí, pero tareas, muchas tareas, que luego puede llevar a una extinción de un propio puesto de trabajo, pero tareas, pues siempre ha sido como muy, pues digamos, eh, lenta, ¿no? Ahora mismo vemos esa extinción de tareas y potencialmente, eh, no digo puestos de trabajo en sí, pero sí la disminución directa o cada día hace menos falta gente, menos gente para hacer ciertas tareas. Pues ese impacto, esa velocidad está siendo, digamos, el que hacía anuncios de publicitarios de anunciando lo que sea y eran procesos de meses y meses, actores y tal, eso no digo que totalmente, pero en gran parte se ha acabado. El diseñador de logotipos y tal se ha acabado. Se acabó, hablo no en sí toda la industria, pero si antes necesitabas a dos diseñadores in-house, ahora a lo mejor, o 10, ahora necesitas uno, o simplemente necesitas una suscripción a un servicio de estos, ¿no? Por no hablar de los desarrolladores de software. Y nosotros llevamos 9 meses sin contratar. Y la sensación que nos da es que no necesitamos más y cada vez producimos más y con más calidad. Eh, es increíble cómo está cambiando todo rápidamente. Eso en relación a cómo afecta en sí a la persona, ¿no? Imaginaros cómo afecta a los negocios. Nosotros que creo que somos una startup, sin duda, en nuestra área, digo, de las más innovadoras del mundo porque nos seleccionan, trabajamos con empresas mundiales como Pfizer, por ejemplo, pero muchas otras. Y podrían elegir a cualquiera del mundo y nos han elegido a nosotros. Somos súper innovadoras, pero aún así cada 3 meses dices, hostia, tengo que tirar todo esto y tengo que rehacerlo de otra manera. O tengo que dejar de pensar de esta manera, o tengo que...
Y eso requiere, primero, que tu equipo te apoye. De hecho, a veces mi equipo es el que me empuja. Esto es curioso. Porque como sabes, los CEOs, aparte de eso, nos tenemos que ocupar de pagar los sueldos. Y a veces, pues, te acojonas un poco, ¿no? Y dices, hostia, espera, espera. Eh, pero tienes que tener ese apoyo interno y luego tienes que tener la capacidad técnica de hacerlo, porque sí que es verdad que es un commodity total ahora mismo la inteligencia artificial, que a su vez está haciendo que muchas tareas sean un commodity. Nuestro equipo yo creo que lleva casi 9 meses sin programar sin inteligencia artificial. O sea, ahora mismo tú le dices lo que quieres hacer y te lo hace. No digo que no requieras del programador, porque hay que hacer el fine tuning, probarlo todo y tal, eh, pero es que vas 10 veces más rápido. En fin, imagínate cómo va a afectar a los gobiernos, a todo, a todo. ¿Cómo va a ser una economía en la que, por un lado, hay menos gente para trabajar? Es una realidad, cada vez más gente jubilada. Y puedes pensar, bueno, pues bien, ¿no? Porque si una persona hace el trabajo que hacían 10, pues genera más riqueza. Pero claro, si lo piensas bien, la riqueza también se tiene que generar porque hay una población que demanda servicios. Si cada vez hay menos población que demande esos servicios, al final, yo no soy economista, pero al final te da la sensación de como que se está reduciendo mucho todo y que sí que es verdad que vamos a ser mucho más productivos, pero a lo mejor no va a haber una economía real que soporte todo eso, ¿no? En fin, en resumen, que te quedas acojonado con estas cosas. Te Sí, quedas bueno, acojonado. fíjate, vienen grandes cambios y vienen muy rápido. Otras veces hemos tenido más tiempo de acostumbrarnos, de prepararnos y tal. Esta vez creo que la velocidad nos supera a todos. Pero Sí. también es verdad que creo que va a haber una oportunidad salvaje, que es el tiempo libre. O sea, es que ante esos niveles de productividad, aunque trabajes un día a la semana o un día y medio a la semana, que es un poco el estatus en el que estoy yo, eh, es más que suficiente. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese tiempo libre? Contenidos, entretenimiento, formación, actividades, experiencias. O sea, creo que ahí hay mucho que hacer y mucho que inventar, pero sí es cierto. O sea, yo tengo algunas empresas en este momento, iniciativas en la cabeza, ya no le llamo ni empresas, que con agentes de inteligencia artificial lo van a hacer ellos. O sea, mientras yo duermo, una vez que estén entrenados, se van a poner a producir cosas mientras yo estoy dormido. Entonces, Es ¿qué que es así. pasará? Es que es Pues, ¿qué lo que pasará con hacen. esas empresas? Pues probablemente esas empresas tengan que pagar unos impuestos tremendos, altísimos. También es verdad que no van a tener costes para mantener con pagas a una, a una parte de la población importantísima que no va a trabajar, ¿no? No sé, ¿cuál es tu opinión respecto a esta Eh, reflexión? sí que es verdad que da la sensación que cada vez se va a tener que trabajar menos, pero, y puede ser así, no sé. A nosotros no nos pasa. Cada vez trabajamos más, no sé por qué. Pero, pero claro, si tú lo piensas, tú imagínate, si cada vez hay menos gente trabajando, también va a haber menos empresas de recursos humanos, va a haber menos empresas de seguridad en edificios, ¿no? Va a haber menos empresas yo qué sé, vas a vender menos licencias de uso de Windows, lo que sea. O sea, te da la sensación que te repito, no soy un economista, o sea que, pero la sensación que me da es que como que muchísimos negocios están construidos en base a dar servicios a esa masa productiva, ¿no? El mismo Estado que vas a necesitar potencialmente muchísima menos gente para ciertas tareas y potencialmente, por otro lado, muchísima más gente para otras tareas, sobre todo el cuidado de los mayores, ¿no? Eh, no sé, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, la verdad. No, de hecho, nadie lo sabe. Eso es lo Sí, bueno. incluso para eso, ¿no? Porque el otro día, entrevistando a nuestro común amigo David Vivancos, Ah, sí, tocayo, al que conoces bien, sí, sí. hablábamos de la inteligencia artificial con cuerpo.
bueno, ya tiene cuerpo desde hace mucho. Un reloj, un móvil, una Mm, grúa, un automóvil, un dron, un misil, sí, un sí. avión, un barco. Ya llevan inteligencia artificial incorporada desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero claro, con cuerpo es el humanoide. Ese va a ser el que cuida a los ancianos. Tesla no va a hacerse, bueno, es una empresa inmensa con una valoración Mm. astronómica, pero el día que empiece a vender robots que cuiden a personas mayores por 20.000 euros, o el día que empiece a vender robots que pastoreen rebaños de ovejas por 15.000 euros, o que haga otro tipo de funciones humanas, ahí es cuando Tesla de repente va a decir, su valoración va a explotar. O sea, va a ser como cuando Apple lanzó el Mm. iPhone, que era un cambio en un antes y un después en la telefonía móvil, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto de los Yo creo, humanoides, de los robots. sí, bueno, normalmente eh, hay una especie de fobia a que, y de hecho, por ejemplo, en el mundo de la inteligencia artificial, los que llevamos ya años ya siempre evitamos usar en imágenes cualquier robot humanoide, ¿no? Porque hay mucha resistencia a eso, la gente lo sigue viendo como algo que muy creepy, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Como decir, no, oye, vale, sí, una máquina que te ayude, sí, pero que ¿por qué se tiene que parecer a nosotros, no? Eh, yo creo que si lo piensas, tampoco hace falta que sean humanoides, pero sí que hagan tareas que hacen los humanos. Yo creo que a lo mejor la aceptación va a venir por ahí, porque uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial para su crecimiento es la propia aceptación del humano. Nosotros trabajamos muchos años, seguimos trabajando. De hecho, es curioso, hablo de que cada vez Pharma es mucho más grande para nosotros, pero la otra parte también va creciendo en proporción menos, claro, porque Pharma es un monstruo. Pero los periodistas durante muchos años, pues, de hecho, hay muchos que no siguen aceptando contenido generado por máquinas, ¿no? Y nosotros llevamos 10 años generando contenido para medios de comunicación, 10 años. Ahora ya prácticamente trabajamos o hemos trabajado con todos los medios de comunicación de España y muchos de Latinoamérica y demás, ¿no? Con todos los grupos grandes, sin duda. Eh, creo que creo que es necesario, por ejemplo, si piensas en Japón, tienen un montón de robots pequeñitos que, pues eso, pues que si el señor se cae o la señora se cae en casa, pues lo ve, hace una llamada, tiene un sensor para medirte la temperatura, te recuerda que te tomes la pastilla, incluso pues te puedes comunicar con él en fin, que te ayuda, ¿no? Creo que me da la sensación de que lo que pasa en el mundo de la robótica quizá ya lo podemos ver, por lo menos los siguientes 10 años, con ver lo que está pasando en Japón y Corea del Sur, yo creo que podemos hacer una idea de lo que va a pasar. Y yo creo que tienden más a muchísima robótica, pero quizá menos humanoide, por el tema de la aceptación, creo yo, ¿eh? Esa es mi predicción. Yo por la experiencia que tenemos, cuanto menos humanoide se parezca mejor, ¿no? De hecho, antes usábamos un nombre de mujer para la plataforma, se llamaba Gabriele. Y desde que la hemos cambiado, pues parece que funciona mejor. No sé, a lo mejor bueno, es una percepción más que algo basado en datos, ¿no? Pero la sensación que me da es que sí que cada vez va a haber mucha más inteligencia artificial, automatización y robótica, pero yo creo que dudo de que veamos humanoides por ahí andando. Que veamos robots, sí, pero humanoides creo que va a costar más a la gente que lo acepte. Ok. Eh, Recuerdo que una vez me enviaste un vídeo de una especie de camioncito que repartía cosas en Estonia, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Y te cruzaste con él. Mucha gente hablaba de Sí, ello. Ya fue sí, hace sí. algunos años, ¿no? Pero lo viste en acción, ¿no? Y Sí, de sabe hecho Dios si estaba estaba en un trabajando. paso cebra, ¿no te Eso acuerdas? es, Saqué el vídeo y te lo es- envié. Y dije, mira, Sixto, esto exacto, ya pasa aquí. Sí, sí. efectivamente. No sabemos si estaba trabajando para UPS o para DHL o para Amazon, pero Es algún paquete estaba. Starship Ajá, Technologies, que está
está en Tallinn, es uno de los Sí. fundadores de Skype. Está en Mustamäe, en Oismäe, cerca de Oismäe, un barrio de Tallinn, donde también está Tallinn Tech, y lo que antes era Skype, que ya no existe, como sabes. Sí, sí. Ujú. Y hacían food delivery service. Sí, sí. Oye, ¿cómo se vive en Estonia? Cuéntanos cosas sobre Estonia. Hay mucha gente que empieza a estar un poco cansada de España y está buscando nuevos destinos. Y es verdad que Estonia siempre ha sido un destino Sí. como muy bandera respecto a la libertad, hay puestos bajos, facilidad para emprender, ciudadanía digital. Cuéntanos cosas, por favor. Pues mira, yo llevo, ya sabes, más de 20 años on-off en Estonia. Llegué por primera vez hace 23 años, creo. Y bueno, era muy distinto. Yo había visitado ya muchos países digamos, de la antigua Unión Soviética, pues desde Ucrania hasta, bueno, pues el bloque soviético, te lo puedes imaginar. Y la verdad es que en ese momento se parecía bastante, ¿no? Sí, como sabes, el comunismo es súper sano para las sociedades y, y ves la misma miseria desde Estonia, que es la parte más norte, exceptuando a Rusia de la Unión Soviética, lo ves igual hasta, pues, hasta los Balcanes, ¿no? Los mismos edificios, el mismo ladrillo blanco que producían en masa, las granjas colectivas se parecen mucho, tenían los mismos coches, todo, ¿no? Pues ya no era la colectivización, sino no sé, la idiotización de la sociedad, ¿no? Y la verdad es que se parecía mucho. Claro, viéndolo ahora, pues dices, hostia, ¿estos que han hecho? Que tienen la renta per cápita muy cercana a la de España, ¿no? Y yo os aseguro que Estonia cuando consiguió la independencia, pues los primeros años a mí me contaba mi mujer pues que fue muy duro, ¿no? Porque básicamente era rehacer el país, ¿no? Y hubo bueno, había problemas de violencia, de mafias, como os podéis imaginar, ¿no? Pero claro, hostia, es que los estonios, yo creo que te lo he contado otras veces, tienen una cosa que lo he visto en pocos países, que es que gobierne quien gobierne tienen un rumbo fijo. Esto es muy importante. Entonces, hicieron cosas como pues todos los servicios secretos en los mandos del ejército, de la policía y demás, todos a la calle. ¿Para qué? Para evitar toda esa corrupción que había. Y de hecho, durante los primeros años de independencia de Estonia, altos cargos del ejército, servicios secretos y tal, eran británicos, por ejemplo, ¿no? De hecho, uno de mis amigos de Estonia, pues llegó a Estonia así, ¿no? Como teniente coronel del ejército estonio, pero en realidad venía de las Special Forces, ¿no? de británicas. Entonces, ellos decidieron romper con todo, por el pasado. Eh, Hicieron cosas que se ven súper polémicas, como por ejemplo, en Estonia hay dos conceptos, el de la ciudadanía y el de la nacionalidad, ¿no? Tú puedes tener pasaporte estonio, pero eso no quiere decir que tengas el derecho al voto en Estonia, ¿no? Eso creo que, si no me recuerdo mal, se hizo en otros países también. Y ellos que decían, bueno, pues claro, la Unión Soviética, el objetivo número uno era coger y desnaturalizar todo. Es decir, a los estonios los llevaban, a los que no mataban y se los llevaban a Siberia, pues se los llevaban a Ucrania, se los llevaban a no sé qué. A los ucranianos se los llevaban a Estonia. Es decir, ellos decían, pues vamos a mezclarlos a todo, así en Estonia se van a sentir menos estonios, en no sé qué, ¿no? Entonces, claro, lo que hicieron es decir, bueno, pues los estonios que han nacido aquí, que hablan estonio, les damos la capacidad de voto y al resto no, o el derecho al voto. Hablo a las elecciones generales, no a las locales, que sí tienen. Eso fue súper polémico y de hecho sigue siéndolo. Cada vez esa situación ha cambiado mucho porque, claro, la mayoría ya son o nacidos en Estonia o pasan el examen de estonio, que por ejemplo en mi caso sería lo que me faltaría para tener nacionalidad, ¿no? Y dejar de ser español también, porque no puedo tener doble.
Pero eso que provocó que al final, lo que decía que hay un rumbo fijo, ellos dijeron, pues este es nuestro país, nos lo han quitado durante años, ahora vamos a hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Entonces, eliminaron todo lo que ellos consideraban que venía de la Unión Soviética, influencia rusa, no todo totalmente, claro. De hecho, el 25% de la población no es que sea rusa, pero es eslava, es la eslavónica, ¿no? Eh, entonces, ellos tuvieron varios golpes de fortuna. Primero que tenían a los nórdicos ahí. Si te fijas, el himno nacional, la canción del himno nacional de Estonia es la misma que la de Finlandia. Las matrículas de los coches, estos son cosas curiosas. Son las mismas que la de Finlandia, pero primero los números y luego las letras. Copiaron, dijeron, vamos a crear un país, vamos a copiar todo lo bueno que vemos. Y lo empezaron a copiar. De hecho, el modelo educativo estonio está basado en el finlandés y ya sabes que en los últimos resultados de PISA, Estonia superó a Finlandia y es el primero en la OCDE, ¿no? El ejército tienen las Self-Defense Forces, ¿no? Que se llama Estikaitselit, que es esto lo copiaron de Finlandia, de Suecia. Pues ellos tienen 8.000 soldados profesionales y 20.000 paramilitares, que son, pues yo no puedo participar, pero no podría ser miembro, porque tienes que ser estonio. Pero básicamente civiles que tienen entrenamiento militar por si viene Rusia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que rompieron con el pasado, dijeron, vamos a dotar todo lo bueno que vemos, y se centraron en dos cosas. Primero, en recursos naturales, que tienen pocos, pero tienen uno que es fundamental, que es la madera. Entonces copiaron el modelo finlandés de explotación de madera. El único impuesto alto de Estonia es el de la madera, curiosamente, y es la principal fuente, o una de las principales fuentes de ingreso del gobierno estonio. Y el segundo es que dijeron que van a ser un país tecnológico. Una cosa buena, que por supuesto que había cosas buenas de la Unión Soviética, es que en general la educación, el nivel de educación medio es alto, sobre todo el técnico. Entonces, tenían el TalTech, que ahora se llama el TalTech, es el Tallinn Technical University, pues producía muchos ingenieros, ¿no? Entonces, eso y sobre todo, lo siguiente que les ayudó a progresar es lo que dices tú. Es el país económicamente más liberal de Europa, con diferencia. Hasta este año no había impuesto de sociedades, ahora hay un 2%, porque han creado una especie de impuesto que se llama normalmente allí de impuesto para la guerra, para aumentar digamos, la capacidad defensiva, ¿no? Tienen que comprar más armas y más por todo lo que sabemos que está pasando. Pero bueno, el income tax es un flat, es decir, pagas 21% fijo. No hay impuesto de dividendos, pero no hay impuesto de sociedades, hasta hay un 2% ahora. Es decir, que si tú ganas dinero en la empresa y lo dejas en la empresa, no se paga. En fin, todo desde hace casi 20 años, creo que es ya, o más, ya se puede votar con el móvil. O sea, los impuestos los pagas con el móvil, todo. Entonces, eso se ¿Cómo? traduce en que, sí, sí, Perdón. digo, se traduce en una sociedad en la que cualquier iniciativa que quieras empezar, las barreras, digamos, que no son propias de un negocio, es decir, que al final tienes que tener una idea y ejecutarla, pero las barreras burocráticas, tributarias y demás, no existen, o prácticamente no existen. Y eso ha hecho que Estonia, todo empezó con Skype, que los fundadores fueron un sueco y un danés, que dijeron, vamos a hacerlo en Estonia. Buen tema en la parte de impuestos ideal. Entonces era muy barato, mucho talento, y Estonia fue lo que hizo, digamos, le llaman la Skype Mafia, ¿no? Lo que hizo empezase todo. Los primeros fondos de inversión, con el éxito que tuvieron los fundadores, los crearon allí, pues los fundadores de Skype y demás, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo eclosionar todo el ecosistema actual y que ha hecho que Estonia sea el líder digital en Europa de lejos, en mi opinión.
Oye, ¿y otros aspectos importantes, por ejemplo, la sanidad o la seguridad de vivir allí? Sí, bueno, en general la seguridad, exceptuando la geopolítica, como sabéis, que tienes a Rusia ahí, pues es un país bastante más seguro, incluso posiblemente que España, niveles de criminalidad mucho más bajos. Eh, el tema sanidad, educación y demás, todo es público. Todo es público. Hay algún colegio privado y alguna clínica privada, pero todo es público. Lo único que aquí no comparamos manzanas con manzanas y peras con peras. El concepto de lo público en España no tiene que ver con el concepto de lo público de Estonia. En Estonia el concepto de lo público es que la sanidad, tú pagas tu seguro social, pero la sanidad la paga el Estado, pero luego sí que hay hospitales pertenecientes al Estado o a las regiones o tal, pero allí no hay funcionarios. Ahí si un hospital necesita un médico lo contrata. Eh, la sanidad, tú puedes ir a si tú eres un médico, tú puedes tener tu propia clínica, adherirte al sistema público de salud y dar servicios. Tú puedes elegir el médico, en fin, es muchísimo más flexible y mucho más ágil que en España. Eso no quiere decir que en España no haya mejores médicos o incluso mejores instalaciones y demás, porque al final luego, evidentemente, España tiene un peso muy grande, ¿no? Una población grande, presupuestos y demás. Pero todo está organizado de otra manera, ¿no? Incluso los diplomáticos no son de carrera, los hay de carrera, pero acabas tus 4 años de embajada en Madrid y luego a lo mejor te vas a la calle. No suele ser, ¿eh? Pero quiere decir que hay muchísimo más incentivos. El sistema incentiva que digamos que seas mucho más aplicado en todo, ¿eh? La educación y demás, ¿no? Y eso es muy positivo. Bueno, David, nos acercamos ya al final de esta entrevista. ¿Cuál es tu edad? Que no recuerdo exactamente. 46. 46. Bueno, todavía te quedan 4 añitos para estar ahí en la línea de los 50, que es como se titula nuestra comunidad, 50 y tantos. Dos cosas para terminar. Una, un consejo breve a alguien que esté en una edad como la tuya, donde empieza a haber muchos cambios de dónde va a vivir, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, etcétera. Y segundo, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para ampliar alguna información sobre esta entrevista, ¿dónde es mejor que te contacte? Vale, pues un consejo, pues sobre todo que se informe mucho de lo que está pasando y que no lea solo los titulares, porque eso da, o los anuncios grandilocuentes que salen, ¿no? O sea, al final hay que entender muy bien lo que está pasando, sacar tus propias conclusiones de cómo te puede afectar y actuar. Eh, actuar. O sea, lo que no puedes es obviar lo que está pasando. Eso está claro. Habrá gente que esté en una mejor posición que otra o tenga más capacidades que otra, pero sin duda que se muevan, o sea, que se informen, que analicen, que actúen. Yo llevo años o meses a veces también. Quiero decir que hay cosas que son más recientes o hablas con gente que dice, es que yo creo que dentro de 5 años mi trabajo y me llaman y me dicen, tío, es que yo estaba haciendo traducción para el mundo farma y es que llevo 3 meses que no me llega prácticamente nada. Y me lo comentó hace 6 meses pensando que iba a ser en 5 años o en 4 años. Es decir, hay que ponerse las pilas. Pero nosotros a nuestra edad, pero gente más joven y gente más mayor. O sea, hay que ponerse las pilas. Pero bueno, al final cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero vamos, que lo que está pasando es intenso. Eso no hay duda. Y nada, yo pues por LinkedIn yo creo que es lo mejor, que me pueden contactar. David Llorente Narrativa y suelo contestar cuando no me intentan vender algo. Me gusta conocer historias de gente, ayudar en lo que pueda. Eso suelo sacar tiempo, pero bueno, te pasará a ti también, ¿no? Que te van a vender 1 millón de cosas. Pero la gente que tiene una historia Bueno, yo contesto a todo el y mundo, ¿eh? Aunque me quieran vender, pero yo también Ah, he sí. intentado vender mucho, sí.
Soy Sixto, solidario con los no vendedores. puedo. Son tantos Ya, mensajes, tantos. Y luego sabes que son todos automáticos porque te llega el siguiente, al tal, no sé qué. Pero yo bueno, sí, no, yo respondo. yo, yo, si alguien tiene una historia, una duda, un consejo que quiere, más que un consejo, que juntos razonemos sobre algo, pues yo estoy encantado. Maravilloso. Muchísimas gracias, David. Se me ha hecho muy corto. A mí también. Venga, Chao. Sixto. Gracias, chao.